Bueno, entonces, como soy el presentador, pues me toca presentar. Y entonces, bueno, tenemos aquí al maestro Augusto Mora, que está presentando su libro Encuentro en la Tormenta. Un libro que se realizó sin impuestos y trabaja. Y que no todos son triangulaciones extrañas del presupuesto, ¿no? Sino de que hay resultados en algunas áreas. Y entonces, bueno, Encuentro en la Tormenta, a mí me tocó ser tutor en la misma generación. No me tocó ser tutor directamente de Augusto. Ahí fue Francisco Hagenbeck. Pero en alguna sesión sí nos tocó como analizar el trabajo también ahí de manera conjunta, con todos los becarios y los tutores que éramos Fabián Pequillo. Y definitivamente en esa generación uno de los trabajos fuertes, porque en realidad fue una generación buena, fue bastante fuerte esa generación. Sí, pues Juan L. también ahorita trae su libro que sí, sale de ahí. Sí. No, sí, y el Villegas también, ya sacó su libro. También. Mira qué curioso, están sacando el mismo año. El mismo año los de la misma generación. Los de la misma generación, mira, eso nos puede dar una especie como de ciclo del tiempo que se tarda un trabajo de ese tipo para producirse y luego salir al público ya publicado, ¿no? Habría que ver con calma cuáles fueron las vicisitudes y las características de la producción o de llevarla a la imprenta. Y a lo mejor podemos ahí ver un esquema. Sí, salieron un par de proyectos antes que estos. Porque salió de Luis Zaffa y el de Carlos Vélez, que también era como de mi periodo. Ah, cierto. Lo que pasa es que Carlos ya también, cuando él entró a la beca, y él ya lo llevaba comenzado, ¿no? Digamos que les llevaba como la mitad del proyecto ya avanzado. Sí, y Luis Zaffa igual creo que ya también traía algo ya más elaborado. Sí, además el proyecto de Luis Zaffa era de menos páginas también. Entonces, y Luis ya tenía como una idea muy clara sobre lo que estaba haciendo. Y sí, Carlos Vélez, y lo que pasa es que él ya tenía también como que sobre la marcha, ya había amarrado la editorial. Y en cambio aquí, ¿qué publica? Animal Gráfico y mi sello editorial personal. O sea, tú estás aquí poniendo dinero. Bueno, llegamos a un acuerdo ahí con Enrique Buenrostro. ¿No se oye? O sea que estuvimos aquí nada más hablando. No, el tuyo sí se oye, No, bueno, estuvo el maestro, cabrón. No. Sí, no, fíjate que, mira, un poco sobre eso que comentas, digo, igual y podemos ir como intercambiando ideas. Pero fíjate que a mí la cuestión que me detuvo mucho para presentar ese proyecto, que fue la generación 2014-2015, o sea, así justamente 3 años, ¿no? Y no me detuvo tanto, no me frenó tanto la base de la producción, porque al final de cuentas, cuando terminó la beca yo llevaba un 80% del material. Ajá. Y el otro 20% lo terminé, haz de cuenta, en 2016. Sí. Pero de 2016 a 2018 anduve como, ya sabes, tocando puertas, que me parece que también es otra parte del proceso, de este relajo, ¿no? O sea, sí, una cosa es terminar el producto, terminar el proyecto, tener tus páginas ya terminadas, tus archivos, pero la otra es tocar puertas, vender el proyecto, ¿no? Y que haya un buen trato con alguna editorial o con algún buen postor. Un editorial receptivo. Y publicar. Entonces, de pronto, pues sí, o sea, como los comentarios eran, no, es que los del Fonca que no hacen nada, ¿no? O sea, tú has escuchado por ahí, inclusive tú lo... Yo sí me chico las becas, güey. No, pero la cosa yo es sí que... me las gasto en la cantina, güey. La cosa es que de pronto pues sí lo terminas el proyecto. Digo, yo hablo por mí, porque inclusive pues ya ahora puedo ver, por ejemplo, el trabajo de Juan L. terminado, el trabajo del Ville terminado, pero no sé de los demás compañeros si ellos hayan terminado su proyecto, ¿no? Yo lo que puedo hablar es por mí, y a mí la cosa que tengo que me frenó fue el hecho de encontrar un editorial que dijeras, me conviene, ¿no? O sea, porque pues sí habían como 2, 3 propuestas por ahí, pero quería como experimentar otras cosas, como buscar otros caminos. Y este trato que tuve con Enrique Buenrostro, que es como el editor del Animal Gráfico, fue un buen trato, ¿no? O sea, como que en algún momento era una edición autopublicada y tengo yo la libertad, digamos, de mover mis libros, por ejemplo, en Conques, ¿no? En otro tipo de eventos, en ferias de libro, pero a la vez sale bajo un sello editorial de un
un editor, ¿no? Entonces es un punto intermedio entre un editorial que se dedica a distribuir tus libros, claro, que se dedica a organizarte todo este relajo de las presentaciones que invitan a la gente, inclusive, ¿no? Para que están haciendo ruido todo el tiempo para que llegue como el público. Y la parte de la autoedición completamente, donde tú solo tienes que hacer toda la chamba de ¿Con quién más estás editando tus cosas? Ahorita, por ejemplo, estoy también con La Cifra Editorial. Ok. Que es ¿Podemos hablar más de las editoriales? ¿Sí? Chingan a su madre. No, pues lo que pasa es que es eso. Fíjate que hace rato, precisamente en la presentación del Rick Velasco, estábamos hablando de ese tema, de cómo ha cambiado la producción y la promoción de los cómics en el país, y cómo precisamente el autor, en la medida en que también la tecnología se va haciendo más accesible, el autor cada vez va teniendo más control de la producción del material, ¿sí? Desde ya la idea hasta el rollo de la impresión. Y ahorita, bueno, una de las cosas que más o menos está ya también alcanzando a cubrir es también el asunto de la promoción. Y que, por ejemplo, las editoriales se están viendo un poco lentas en ese aspecto porque no se están dando cuenta. O sea, las editoriales ya están en el rollo de que no te aceptan un trabajo si no está terminado ya. O sea, ni siquiera ellos le invierten al rollo de, a ver, vamos a producir, te voy a pagar tus páginas y todo este rollo, sino que quieren ver el trabajo ya terminado. Pero además, el trabajo terminado, ellos no le invierten a promover, uno es el que tiene que andar promoviendo. Entonces, yo siento que las editoriales están viendo lentas. Y poco a poco lo único que está sucediendo eso es que están permitiendo que el mismo autor vaya tomando más control de todo el proceso, y en algún momento pues tendremos que prescindir incluso de las editoriales. Sí, fíjate que sí tienes toda la razón. Creo que las editoriales lo que están haciendo, mira, es que, o sea, son 3 o 4 editoriales, ¿no? Digamos, de lo que estamos hablando, sí, de las interesadas en publicar novela gráfica. De esas, de pronto, pues sí, la idea es pues, promocionar sus productos. O sea, una vez que imprimen tu trabajo, sí lo tienen que vender, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar la forma de hacer prensa, de buscarte presentaciones, de buscar entrevistas, pero no hacerle promoción. ¿O sí lo hacen? Bueno, por ejemplo, la Cifra Editorial, sí, en ese sentido, se ha movido bastante. Junto conmigo hemos trabajado así como a la par. ¿No? Hay otros editoriales, no voy a decir su nombre, pero que no han sido tan... Lo que pasa es que, ¿sabes qué tiene? Que de pronto las editoriales empiezan como a darte mucha fuerza cuando lanzas el libro, y ya va pasando el tiempo y ya como que también van un poco olvidando. No, claro, sí, es ¿no? obvio, ¿no? Entonces, pero sin embargo, creo que al ser editoriales pequeñas tampoco tienen como demasiado alcance para hacer publicidad así como, ¿no? O sea, para invertir en publicidad no sé, en radio o inclusive en internet, ¿no? O sea, como tener esa... porque son editoriales pequeñas, ¿no? Pero bajo las limitantes que tienen esas editoriales pequeñas, siento que sí buscan como ciertos espacios, aunque a lo mejor no es suficiente, como dicen, ¿no? O sea, haría falta toda esta otra parte. Bueno, ahora la otra parte es que tú editando tu propio material, de pronto, pues tienes que tener el tiempo necesario para hacer toda esta chamba, porque si estás tú solo, si no tienes un equipo atrás, pues de pronto tienes tú que estar organizando estas presentaciones, yendo al evento. Mínimo una esposa que no te la haga de pedo, pedo. Ajá, y que te eche la mano, ¿no? Entonces... ¿Para qué ser monas? Ajá, sí, exacto, que medio te apoya ahí, ¿no? Pero si no, pues tú te lo avientas. Entonces, como que siento que, no sé, digo, igual habría que platicar con más gente que anda haciendo como cómic independiente para saber si ha logrado resolver esa parte, ¿no? Ya de la distribución, de la promoción, y cómo lo ha hecho, ¿no? O sea, si ha tenido que contratar un equipo de personas que estén atrás moviendo toda esta parte. No sé, me puedo imaginar, por ejemplo, ¿quién te late como que ya tenga un back todo ahí? Yo también. Pero bueno, ellos nada más son 2, ¿no? Pero lo que ha hecho Jules de Papier, supongo que es más bien como generar antes. Exactamente, vienen del webcomic y llegan al impreso. Sí, o sea, como que generan ese público desde antes de publicar el impreso. ¿Cómo te fue con tus páginas webcomic?
¿Cuál? Las de... El Maizo y todo lo que hiciste de pues bien, es muerte que fíjate, querida, muerte querida. sí, fíjate que proyectos. Porque también tenemos que mencionar, bueno, que Augusto no es un improvisado, o sea, es un veterano, así como lo ves de chavito, ya es un veterano en esto. Y tienes, por ejemplo, eso, ¿cómo te fue a ti en la parte del webcomic? Mira, me fue bien porque generé mucho público. A mí lo que me pasó, o sea, bien, de manera como bien personal, es que de pronto yo empecé a publicar en la revista Más y ahí generé como mucho público, ¿no? Porque de pronto llegaban un montón de chavos, así como de secundaria, prepa, que me habían leído en Más, ¿no? Entonces todo ese público que yo había generado ahí, como que me lo jalé hacia webcomic, ¿no? Y en webcomic tenía mucho público, llegaba gente, y cuando salió el Maizo también fue una efervescencia así muy... ¿Cuántos lectores llegaste a tener, pues? Híjole, es que no, esa parte nunca la... No, es que... Pues por eso... sí, no, pues ahí tenías el Google Analytics y todo eso, ¿o qué? No, tenías ¿cómo se llama? El Comic Press, ¿no? Sí tenía como sus... ¿Y a poco no te metías a los stands? Que no me acuerdo, la verdad. Te voy a ser súper sincero, no me acuerdo. O sea, no tengo claro pero no sé, o sea, a lo mejor es que no sé por ejemplo el número de comentarios tenga que ver, pero por ejemplo en un post, pues a lo mejor unos 30 comentarios, ¿no? Así, o 40, ¿no? Y ya cuando había pocos, pues unos 10, ¿no? Okay. De gente que se metía a comentar. Y eso por un lado, y luego pues sí, mucha gente llegaba a las convenciones. Ahí es donde me da cuenta de cuánta gente me leía. Llegaban a las convenciones y me decían, oye, que estamos esperando a que salga. Ahí en ese momento, por ejemplo, yo publiqué el Maizo 1 gracias a un concurso de novela gráfica como Coyus, gané el premio y metí lo que tenía en webcomic, lo formé en una novela gráfica y ganó el concurso y se publicó ese libro que ahorita ya está agotado. Pero como que ese impulso que tuve en esa época, que fue en el 2010 a 2012, 2009 a 2012 más o menos, tenía como cierta fuerza y la gente como que estaba bien ávida de poder ver la segunda parte del Maizo. Pero ahí yo me vi súper lento, siento, porque ya no lo publiqué, o sea, ya no lo edité, me esperé como un chorro. Y luego ese trabajo se fue como quedando, se fue rezagado. O sea, esa obra, por ejemplo, ya la tengo también, ¿no? La del Maizo, la segunda parte del Maizo ya la tengo. Pero no sé ahora si lo sacara, no sé si esa gente que estaba, ese número de lectores que tenía, pues van a como a regresar a querer consumir otra vez. Lo que estoy pensando ahorita, por ejemplo, como a manera de estrategia, a lo mejor sería ir publicando unas primeras páginas de las nuevas novelas que estoy haciendo. Y al final, pues bueno, si te gustó la historia, pues lo voy a sacar en este libro, ¿no? Y bueno, lo voy a publicar para tal fecha. Porque al final de cuentas, si es un material, es que el material viejo también se vuelve nuevo. Si no lo has conseguido un público, que es un fenómeno muy curioso que ha pasado con redes, que también los editores no están percibiéndolo, que de repente las redes sociales le quitan la temporalidad a las cosas, a los contenidos. A mí me sorprende la cantidad de chavitos que les está gustando Led Zeppelin. Y dicen, cabrón, pues eso era de Ruco, ¿no? Supongo. Y entonces, ¿qué es eso? En realidad se vuelve como la caja del gato de Schrödinger, ¿no? Las cosas existen en realidad hasta que las conoces. Sí, exacto. Sí, aunque se hayan hecho así. Sí, aunque se hayan hecho un chico. Y eso es una cosa que está, como que las redes sociales están, o bueno, más bien internet, está como quitándole la temporalidad a muchos temas. Sí, pero no sé qué opinas tú sobre ese formato que nosotros empezamos a utilizar con lo del cadáver exquisito y con lo de... Sí, bueno. No sé qué tanto está funcionando ahorita ese formato, o sea, porque yo no me veo ahorita regresando a publicar en WordPress, ¿no? En Comic Press, mi página, porque ahorita yo siento que la gente como que el público está yendo más hacia lo más inmediato, que son redes sociales, ¿no? Que es Facebook. O sea, como que siento que ya no salen tanto, o sea, como que están en Facebook, pues están viendo su timeline y ya es difícil que de pronto le den le piquen al link para ir hacia otra página porque como que te rompe un poco el esquema. No sé si a ti te pasa inclusive, ¿no? O sea, porque de pronto yo sí estoy como navegando ahí y a lo mejor veo algo que me interesa, a menos que me interese mucho y quiera como seguir indagando sobre eso, pues le doy clic, si no, pues igual nada más lo veo el encabezado y sigo. Es que siento no sé que si se está generando, sí, se está generando, se está fragmentando el interés y está siendo más atomizado. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de los
cosas que subo a Instagram, de repente la gente está más interesada en procesos. Entonces a veces poner el pinche boceto a la mitad y tu pluma y la chingada, incluso hasta ya empiezas a hacer como decoradito, ¿no? Acomodas las cosas para tomar la foto y subirla a Instagram. Sí. Pero es porque a la gente le está interesando de repente ver que de otra gente, no cómo está trabajando, porque en una foto de Instagram no averiguas cómo trabaja la gente, pero te interesa ver que otra gente está trabajando. Sí, es bien como espiar cosas que te gustaría hacer, es una cosa muy curiosa. Sí, como imitación un poco también de pronto. Te vuelves seguidor, pero ahí es donde la gente después ya se va interesando y se va metiendo a lo demás. Sí, inclusive por ejemplo a mí ahorita lo que me está funcionando mucho son estas historias de Instagram, que son como 15 segundos de video, que duran súper poquito. Entonces yo por ejemplo de pronto estoy dibujando cualquier página, ya subo una historia ahí, y hago un video de 15 segundos que me alcanza para hacer nada más una carita o lo que sea, y tengo un chorro de views y de pronto sí me comenta la gente así, pero como ya son mensajes directos me llegan de, oye, no sé, preguntas, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿No? ¿Qué técnica estás utilizando? ¿Qué materiales estás utilizando? Entonces ya como que eso me ha estado funcionando, pero donde yo encuentro así como que todavía no me logro adaptar bien, es que justamente eso, o sea, cómo publicas en una historia de 15 segundos o en una foto cuadrada una novela gráfica. O sea, sí publicas el proceso, vamos, pero siento que le falta, ¿no? O sea, está ese vacío ahí, o sea, como que no encuentro la forma de publicar una novela gráfica en cuadritos así de... No, yo creo que no, porque ya es otro formato. Pero sí lo que puedes hacer es llevar todo el proceso, precisamente, que es lo que te digo que me llama la atención de plataformas como Instagram. Pero o sea, se ha cambiado de 2009 para acá, ¿no? Sí, de 9 años. 9 años. Sí ha cambiado. 9 años. Eso es un chingo. Lo dices así súper fácil, pues ya vas a pensar que es mucho. Pero sí ha cambiado mucho, o sea, esa parte en la que, te digo, yo creo que ya no funcionaría, o no sé, o sea, un buen cómic así como lo manejábamos. No es un buen cómic, es lo que te digo, que de repente yo creo que puede hacer es mostrar el proceso y en todo caso linkear para que vayan a ver un cómic y en todo caso ya después de ahí derivar si ya compran el físico. Sí, creo que eso es lo que me ha estado funcionando ahora, sobre todo Instagram me ha estado funcionando mucho y por ejemplo ahorita lo que tengo es que trato de subir una imagen, por lo menos una diaria, ¿no? Y si puedo subir 2, mejor, si puedo subir 3, muchísimo mejor, pero me hago la disciplina que es subir una diaria, justamente lo que estoy haciendo, o inclusive por ejemplo no sé, la semana pasada subí 3 páginas del otro libro que presenté hace rato, el de Último Chance, que gané con Pixel Art. Ya, son esas 3 páginas. Entonces como que la gente le generó ahí bastante... Y por ejemplo, del resto del proceso, ¿tú estuviste en el cuidado de la edición de imprenta? De todo un poco. Donde no pude estar como tan a las vivas fue en la parte del diseño editorial, porque bueno, la diseñadora de pronto como que lo hizo cuenta, ¿no? De pronto yo lo veía como avances ya hasta el final, que ya tenía como encima el tiempo. Entonces ya nada más pude pues, decir, bueno, sí, cambiamos un par de cosas y se va a imprenta porque ya tenía la compra encima. Pero por ejemplo la parte de la impresión sí la cuidé mucho, ¿no? Sí fui a la imprenta a checar las pruebas de impresión, que quedara bien, inclusive si lo ven, a lo que ustedes ven en la pantalla, ¿no? O sea, esto que se está viendo acá, los colores son muy similares justamente por lo mismo, porque yo estuve como muy al pendiente del proceso de impresión, las pruebas de color y todo eso, entonces estuve sí, al pie del cañón, y la parte, pues, la parte de un poco del diseño editorial no pude estar como tan al tanto, aunque sí hubo, o sea, de la versión que tenía la diseñadora a la versión que ya salió al final, sí cambiaron algunas cosas porque sí estuve como, aunque teníamos poco tiempo, pero estoy tratando como de que quedara lo mejor posible. Okay. ¿No sacas un videito de cuando estabas haciendo las pliegos de imprenta? Sí, de hecho lo subí a Instagram. Si se meten a mi Instagram, ahí están como algunas fotos. Sí, yo me compré como un pedo. De hecho, creo que lo subí como historia. Y es que volvemos a lo mismo, son como cosas muy efímeras, porque pues esas historias duran así un día completo, ¿no? Y luego ya se desaparecen, y a menos que te metas a la página al perfil de la persona del Instagram, puedes volver a buscar esa, pero si no ya se te pierde y ya no lo vas a ver. Pero como que la gente le late eso, ¿no? No sé.
No, eso es también lo que te digo, la fragmentación del interés, que está así muy curioso eso, o sea, como de repente la gente está poniendo atención a cosas más inmediatas y más breves. Sí. Entonces, por eso hablo de la atomización del interés, ¿no? De que de repente son como atomitos pequeñitos, entonces lo que tienes que hacer tu mismo material, también atomizarlo, ¿no? Hacerlo en pequeños fragmentitos todo, para que vaya a ser un discurso por átomos, así por partículas. Y al final de cuentas, bueno, ahorita la preocupación, el dilema o la incógnita en la que nos enfrentamos es cómo chingados le hacemos para que ese lector que tiene su atención fragmentada se siente leer un cómic, le tome una hora de su vida a que se siente leer un cómic, porque además supongo que lo hace chido. Sí. Este me lo leí. Sí, en una ida al baño. Más o menos. No, inclusive, por ejemplo, este video que están viendo acá, lo subí a YouTube, ¿no? O sea, mi canal que estaba muy abandonado, que ahorita estoy como tratando de retomar justamente por lo mismo, porque siento que de pronto ahí en YouTube la opción que te da es que puedes hacer videos de tu proceso, ¿no? De justamente lo que estás diciendo. Entonces, lo que haces es hacer, o lo que estoy haciendo yo es hacer unos videitos, un poco de mis procesos de trabajo, pero también ese tipo de cosas como animación, o sea, le sé a la animación en 2D, en After Effects, así como bien básico, ¿no? O sea, como mover layers y mover un poco los personajes, hacer videos de cámara. Y eso también, por ejemplo, me ha funcionado, ¿no? El hecho de integrar otras redes sociales, no nada más Instagram y Facebook, que son como las de imagen fija, sino que también, por ejemplo, YouTube, y de ahí a lo mejor se puede jalar también pues como eso que dices, ¿no? El interés de ciertas personas que a lo mejor les llega más fácil por vía animada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que son más receptivos a través de videos. Entonces, pues sí, o sea, hay que, digo, a la hora de decir, voy a autopublicar mi libro, o voy a hacer una autoedición, es tratar de ser lo más creativo posible para llegar a los públicos. No tiene los caminos convencionales de publicidad como lo podría tener un libro, no sé, de Océano, inclusive, o ¿no? de Océano, de Planeta, ¿no? Que inclusive, no sé, esas editoriales donde hagan publicidad, porque pues yo, por ejemplo, donde veo como todo eso, pues ya es directamente en las ferias del libro, ¿no? En las librerías, ¿no? No, se apoyan en sus mercados cautivos. La distribución, más que nada en su red de distribución, por eso es que se duermen en sus laureles, porque tiene una red de distribución donde la gente ya va a buscar, entonces ve las novedades, bueno, ellos mismos ya pagan sus, ¿cómo se llama? La exposición en los estantes de las librerías y todo esto, ¿no? Entonces ya tienen ese camino, entonces por eso también se duermen en sus laureles y no hacen promoción a las cosas, ¿no? Entonces es un poco el dilema. ¿Qué es eso? Disculpen ustedes, nos metimos en una chicha más hiperespecializada acá entre los, ni hemos hablado del libro. Está bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta, alguna intervención, algo que quieran comentar? ¿No? ¿Nos seguimos de filo? Como vamos, tendidos como bandidos. En cuanto a la tormenta, una de las cosas que me gustaría comentar es que Augusto es una persona muy interesada en la cultura nacional, en la cultura mexicana. Me gusta mucho la meticulosidad con la que observa las cosas y también este gusto por viajar, por cultivarse, por tener la experiencia de primera mano de las cosas que está narrando, que está contando. De hecho, bueno, pues en Los Perros Salvajes, las máscaras de los perros me las pasó Augusto de su acervo de la fiesta de los tlapololeros, ¿no? Del Guerrero, y entonces no sé qué estaban platicando y le echan, sí estamos buscando máscaras de danzantes, pero que sean de perros. Dices, yo tengo una de los tlapololeros, son los personajes de los valles ahí. Y justo las pinches 6 máscaras que me mandaste son las que quedaron. Sí. Entonces, 7 máscaras. Entonces, pues por ejemplo, eso me gusta mucho porque es algo que se está perdiendo en el país, en general en nuestra sociedad, que más que el amor a la información, ¿sí? Es el amor al conocimiento. Ahorita lo que estamos viviendo en redes es un amor a la información, entonces nos saturamos de información, nos atascamos de información
Incluso a veces hasta nos desvelamos, no queremos ir a dormir, porque queremos seguir metidos en YouTube, en las redes y la chingada, pero en realidad no estamos aprendiendo nada, solo nos estamos saturando de información. Y a mí me gusta esto que hace Augusto porque tiene este asunto, o sea, lo que le interesa es el conocimiento, ¿sí? Esta estructura de ideas relacionadas, interrelacionadas entre sí, y esta necesidad, que ya sí me gustaría que nos explicaras un poquito de dónde nace esta necesidad imperiosa de que sea de primera mano. Bueno, no sé si podrían poner el video, el otro, pero sin sonido, nada más como para de fondo, ¿vale? Igual. Es que es un video justamente como que hice a partir de la documentación del campo que hice, ¿no? Y ilustró un poco. Pero bueno, se los voy a platicar para que no se la idea es que, respondiendo a la pregunta que me haces, es mira, la necesidad de ir directamente a las fuentes principales, a las fuentes directas de información, es porque, pues en principio a mí me encanta viajar, ¿no? Es uno de los hobbies que tengo, pues cuando tengo chance lo hago. Y la otra es que me gusta... Los viajes ilustran. Los viajes ilustran, ¿no? Usted que es ilustrador. Exacto. Entonces, a mí lo que me late es como ir a los lugares, pero tratar como de sacar jugo, ¿no? O sea, no nada más ir a los lugares turísticos y sacar fotos y listo y vamos, sino que tratar de ver la gente que habita, que convive ahí, exactamente qué es lo que hace y tratar de platicar un poco así, ¿no? Digo, es bien raro porque tampoco soy como muy sociable, ¿no? Y la palabra no se me da como mucho, pero sin embargo como que me esfuerzo yo mismo como para, a ver, quiero platicar contigo y que me cuentes qué onda, ¿no? Entonces, me inspira mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Encuentro en la Tormenta, la primera inspiración que tuve es el son jarocho, ¿no? La música veracruzana tradicional de la zona del Sotavento, del sur de Veracruz, que inclusive también abarca parte de Oaxaca y de Tabasco. Entonces, desde muy chavo a mí me interesaba mucho la música, me gustaba, me iba a los fandangos, de pronto pues iba a aprender a tocar la jarana, ¿no? Entonces dije, pues me gustaría hacer una historia de eso, ¿no? Entonces la primera idea que tenía es que yo quería hacer un documental sobre el son jarocho, ¿no? De dónde venía, qué era, cómo había nacido, cómo había llegado a México, o sea, bueno, pues se creó aquí en México, se fue mezclando como los ritmos de Europa y de África, se fue mezclando como con la parte indígena aquí en México, pero me interesaba justamente investigar toda esa parte. Entonces empiezo a hacer una investigación primero a través de investigación bibliográfica, ¿no? Es como mi primer bibliográfica y como documental también, ¿no? O sea, como ver muchos documentales, y después ya conociendo como a los actores que están como inmersos en este mundo, y los entrevistar directamente, tratar de contactarlos y entrevistar y grabar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como para llenarme, ¿sabes? O sea, como para no quedarme únicamente con las letras, sino tratar de empaparme un poco de todo lo que está sucediendo, inclusive también para generar mis referencias visuales, ¿no? Porque de pronto, bueno, en este proceso que se hizo para Encuentro en la Tormenta, por ejemplo, afortunadamente para Encuentro en la Tormenta tenía la beca del FONCA, ¿no? Entonces tenía el dinero, no es mucho dinero, tenía un poco de dinero para comprarme un boleto a Jaltipan o a Minatitlán o a Coatzacoalcos y poder ir directamente a las comunidades donde tocan el son tradicional, realmente como se tocan. Pero bueno, la idea es que... Sí. Entonces, la idea es que empecé justamente a documentar esto, ¿no? O sea, empecé como a hacer documentación y en algún momento dado, dije, quizá a la gente no, o sea, porque digamos que mucha de mi influencia sí está en el río, ¿no? O sea, bueno, sé que por ejemplo ha sido una influencia muy importante para ti, el trabajo de ríos. Y bueno, a mí me pasó algo similar, pero yo al no ser tan, más bien como que el trabajo no es humor, ¿no? No se me da tanto el humor, a pesar de que por ejemplo en Muerte Querida, más o menos ahí intenté hacer cosas de humor.
yo sentía que Rius, por ejemplo, bueno, siento que Rius tiene la ventaja de que es humor, ¿no? Y que toda esa información pues entra más fácil, ¿no? O sea, como que la digieres más fácil por el humor. Yo no tenía esa parte, entonces quizás sea un libro completamente documental de Son Jarocho, a lo mejor a la gente no le va a aprender tanto, ¿sabes? Inclusive también con pláticas con Hagenbeck, ¿no? A eso me llama, porque soy con Hagenbeck, que fue mi tutor, también me decía eso, es que no sé, a lo mejor está padre, pero puede ser que nada más llegue a un público así muy específico. Entonces, dentro de toda la lluvia de ideas que se generaron, fue, bueno, pues voy a generar una historia, ¿no? Una historia de ficción, una historia de aventuras, donde todos los personajes se encuentran en este universo, ¿no? Pero que cuente algo, ¿no? Que tenga un discurso atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el discurso de Encuentro en la Tormenta lo encontré, fíjate, en una entrevista justamente que tuve con un intérprete de son jarocho, ¿no? Un jaranero, que inclusive aparece acá en el video, es un señor ya muy grande, está con una silla, trae un sombrero, que me decía que él me decía que, bueno, que esa zona, él es un jaranero que vive en Jaltipan, en Veracruz, que está muy cerca al Golfo de México, que en esa zona era una zona que era muy golpeada por los huracanes y las inundaciones, ¿no? Inclusive Tlacotalpan, por ejemplo, es una zona donde se inunda muchísimo. Y como que salió de pronto ahí la plática de, oiga, pero pues es que es una zona así de mucho desastre, ¿no? Me decía, pues sí, los huracanes siempre nos pegan mucho, pero también si no existieran esas inundaciones así de ese tamaño, la cosecha no se generaría. Entonces ahí me generó una premisa de que muchas veces la destrucción y la muerte es necesaria para que exista la vida. Y ahí empecé a generar una historia, ¿no? Una historia de un chavito que se llama Patricio, que es el personaje principal que trae la jarana, cuya madre muere durante el parto, ¿no? Y él tiene que hacer como todo un viaje para descubrir justamente esta frase, ¿no? De que a veces es necesaria la muerte para que exista la vida. Y así surgió, y bueno, para no dejar toda esta parte documental, toda esta investigación, lo que hice es, bueno, esta sugerencia me la dio Hagenbeck, es ¿por qué no haces como hacía Hugo Pratt, por ejemplo, con Puerto Maltés, que hacía sus historias de aventuras de Puerto Maltés, y al final hacía como una especie de apéndice donde ahí ponía toda la información que él había recabado durante, ¿no? Entonces dije, pues es una buena idea, vamos a hacerlo así, y bueno, así quedó el libro al final. Otra cosa que me gusta también es como la construcción de tus personajes. Son temas de folclore nacional, pero sin embargo no haces lo que yo llamo falso indigenismo, sino que también metes al personaje, bueno, el personaje es medio mocho, sí. Había estado viviendo en la frontera y luego viene para acá, de repente no se siente muy identificado con el rollo mexicano, pero entonces bueno, está la necesidad del viaje, y luego está también la chiquita esta, y el anticuario, que es como alemán, ¿no? Es medio extranjero, ¿no? Sí, como medio español. Sí. A mí me dio mucho la impresión de eso, de que es de estos europeos que viven aquí en México y al final acaban sabiendo más de México que los mexicanos, ¿no? Pues es que es gente real, ¿no? O sea, bueno, no retraté a la gente tal cual, pero sí me inspiré mucho. Por ejemplo, la chavita, ¿no? Es una niña que ahí en Jaltipan fui a dar un taller de dibujo, ¿no? Porque allá los que me recibieron fueron un lugar que se llama Centro de Documentación del Son Jarocho, ¿no? Yo también fui a recabar información y a platicar con la gente de ahí. Y bueno, para retribuirles ese apoyo que me estaban dando de la información, fui a dar un taller, ¿no? De dibujo. Y pues habían varios talleres de dibujo para niños, ¿no? Y entonces había, entre los alumnos había una chavita que es bailadora justamente, ¿no? Entonces como que ahí me inspiré mucho en la gente real, ¿no? El anticuario, por ejemplo, el coleccionista, está muy inspirado como en un cuate que está ahí en Tlacotalpan y que tiene una casa museo justamente, ¿no? Igual no es europeo, pero sí hay mucha gente europea viviendo y extranjera viviendo en Tlacotalpan, ¿no? Como que llegan ahí y les gusta por lo pintoresco del lugar y ya se instalan ahí, ¿no? Entonces de ahí también me inspiré para hacer este personaje. O sea, como que trato de no sacar como el cliché,
Es que es a lo que me refería, que no está haciendo falso religiosismo, está haciendo folclore, sino que estás tratando de tener una mirada fresca del entorno, pero sin falsear tu punto de vista, que es al final de cuentas un mestizo urbano. Sí, que también eso me está costando un rollo, ¿no? Pues sí, es que nosotros no hablamos nada, ¿no? Sí. O sea, nos gustará mucho el asunto del folclore y todo lo que pertenece a nuestra tierra, Sí. pero al final de cuentas nosotros no. Pero fíjate que al final de cuentas Aunque creo haya que llegado con Jarocho. el son jarocho, ya me disculpas. Ya me sé esa historia. Pero a lo que iba es que justamente Es que el taller del perro era un taller que teníamos allí en la colonia Portales y iba Augusto, estás bien moco, cabrón. siempre Iba vestido era como más hippie de estudiante universitario, entonces iba, y lo característico es siempre iba de guarache. Entonces ya luego de repente estábamos hablando, pues al principio no lo ubicábamos, y entonces sí, el chavito que anda haciendo sus fanzines, ¿cómo se llama? No sé, cabrón, el guarachito, ese güey, cabrón. Entonces ya al principio en el taller del perro pues era el guarache. ¿Pero quién pusiste tú o fue...? No sé, salió ahí en la charla, lo que pasa es que así... Porque el Frick sostiene que... No, Frick sostiene que fue Quintero y Tony dice que... Es que salió en la charla porque no nos acordábamos si si tiene el guarachito. Bueno, pero pues es que traía un rollo ahí medio claro, todos folclórico. No, pero es que es eso también, pero... porque también tiene mucho que ver con todo el discurso que tienes, también de esta búsqueda de identidad. Pero es que además también venimos de eso, de una especie como de fragmentación de la identidad que teníamos del discurso de la Secretaría de Educación Pública del siglo pasado, que negaba que nuestro punto de vista pues, es de mestizos urbanos. O sea, no, pero aparte, justamente de eso iba. Aparte, toda esta cultura, por ejemplo, la cultura de San Jarocho, ahora que lo empecé como empapar, pues es una mezcla de todo a final de cuentas, ¿no? O sea, inclusive está influenciada también inclusive por Estados Unidos de pronto, que piensas que no, pero de repente hay mucha gente de esa zona que se va a Estados Unidos a vivir un rato, empieza a tocar por allá en San Jarocho, se empieza a transformar y luego regresa ya transformado y empiezan a incluir dentro de los instrumentos otro tipo de instrumentos que no. Es que sí, hasta por ejemplo instrumentos peruanos, de pronto hay un instrumento que se llama cajón peruano, ¿no? Que bueno, con la cercanía de Centroamérica pues es claro que viene de allá, pero el son jarocho tiene ritmos africanos, como te decía, ¿no? Europeos. Bueno, el zapateado y todo eso, bueno, es flamenco puro, o sea, sí. Bueno, no puro. Entonces los mexicanos somos eso, somos una mezcla como de muchas figuras. Es que eso me gusta más que la idea de la pureza. O sea, en ese aspecto sí soy como... Sí le creo a Vasconcelos del pedo del supremacismo mestizo. Sí, no, de pronto sí esa parte como de tratar de ensalzar una sola raíz, que en este caso por ejemplo, muchas veces es la indígena, ¿no? la prehispánica, pues no tiene mucho sentido. No, pero me refiero a que de pronto como tratar como de recuperar nada más el rollo de los aztecas, nada más como única identidad. Pues no, porque no nada más tenemos esa, ¿no? Pero es que además es eso, dentro de las raíces precolombinas, no todo eran los aztecas, lo que pasa es que también nos compramos la historia de que todo eran los aztecas, pero incluso los mismos aztecas, bueno, antes ya venían precedidos con un chingo de culturas, olmecas, zapotecas, mixtecas, purépechas, ahorita están haciendo unos hallazgos aquí en Michoacán, parece que era un imperio considerable de los purépechas, ¿no? Entonces, esa parte se me hace muy chingona. Pues, ¿ya? Pues bueno, le vamos dando cierto. Ya, pues ya otra hora, ¿no? Estamos bien. Vamos cerrando el... Ya ni hablamos del tema, pero aprovechando que son muy poquitos. Ya nos clavamos en la textura y hablamos de cosas de monedos en realidad. Pues sí. De cosas, más de chamba. Pero bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, algo que quieran aportar o quieran comentar? ¿No? Bueno. Pueden ver este video que están viendo, pueden ver con audio en YouTube, en mi canal. Es que es eso, a ver, los que no conozcan, aprovechando que lo vas a sacar en tu canal. También. ¿Cuáles son tus canales, tus redes? Bueno, en Instagram estoy como Augusto Mora, así todo junto. En Twitter igual, Augusto Mora. En Facebook estoy como Muerte Querida, facebook.com/Muerte Querida. Y mi canal de YouTube es igual, Augusto, o sea, youtube.com/Augusto Mora. Aunque trato que todas mis redes sociales sean Augusto Mora,
Nada más, por ejemplo, Facebook, que ya no me lo ponen más que... Sí, no, también me pasa. Del libro, lo único que les puedo decir es que es un libro que tiene un dibujo formidable. Es bueno, decir que es el mejor dibujo de Augusto, pues es que uno siempre lo va a decir en tu última obra, porque también es eso. Ha sido un autor constante que no tiene altibajos. Entonces, generalmente lo que se espera de Augusto es que vaya así, en una, digamos, escala que es constante y que va para arriba y va mejorando. En ese aspecto, nosotros lo decimos, lo mejor es lo mejor que ha salido del taller del perro. Gracias. Pues, güey, está grabado. No, pero es que además, ¿sabes qué se nos hace muy chingón? Que de repente estamos charlando y estamos hablando de cosas y luego vemos que tú las aplicas, güey. Entonces, digamos que en ese aspecto, también lo que nos sorprende es de que justamente el más calladito es el que escucha más, ¿no? Y nosotros mismos no nos dimos cuenta hasta ya después cuando empezamos a ver tus procesos. Dijimos, puta, pues resulta que este cabrón incluso aplicaba cosas que nosotros pregonábamos porque nosotros aplicábamos con nosotros, cabrón. Entonces, no, pues enhorabuena, me parece muy chingón el trabajo. Muchas gracias. Muy chingona tu trayectoria. Hace falta, ya después platicamos sobre este asunto, pero el libro vale la pena. Yo recomiendo que lo lean. El dibujo es muy bonito, muy candoroso, es una historia muy padre, también un relato, y me gusta esta revisitación del folclore nacional, pero ya desde la sinceridad de lo que somos. Pues somos mexicanos, sí, pero ya somos como los pochos, y somos gente urbana y que tenemos que reencontrar nuestra identidad, bueno, pues en lo que está ahí y que, bueno, pues de alguna manera hemos olvidado, ¿no? Hemos dejado de lado, y que viajando placenteramente y conociendo, bueno, ahorita también pinche país no está como para viajar mucho, pero bueno, ya en algún momento se recuperará algo. Pero vale la pena. Y ahorita por lo pronto, pues qué mejor manera de viajar que es leyéndose un cómic. Más seguro. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias.